Un saludo a todos ustedes, colegas. Vamos a empezar con lo que es el tema, todo lo relacionado a lo que es salud pública. Eh, un poco colaborando ya a todo el material que ustedes tienen. Nosotros vamos a poder, mediante estas diapositivas y estas clases que van a llevar conmigo, poder ir a lo puntual sobre lo que es los temas de salud pública que en cuanto a lo que es el examen que vamos a rendir, ¿no?, para la residencia 2020, si bien son temas que a veces no son tan importantes como cirugía, medicina interna, pediatría, gineco, nos pueden dar un apoyo en cuanto a respuestas correctas en las que nosotros vamos a poder tener en el examen, ¿no? Entonces, bueno, me presento, yo soy el doctor Carlos Ortuño, soy el director del Grupo Médico de Enseñanza La Paz y conmigo vamos a llevar todos los temas de salud pública y vamos a arrancar con lo que es el programa ampliado de inmunizaciones, lo que también conocido como PAI, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿qué es? ¿Qué va a ser lo que va a ser el PAI? Más que nada, lo que todo va a ser es salud pública, no se manejan, y eso hay que entenderlo desde el principio, ¿no? En lo que es salud pública se maneja mediante qué? Mediante programas, mediante temas de vigilancia, protocolos y un montón de herramientas para poder manejar mayormente lo que es la prevención, ¿no? Y posterior a lo que es la prevención, pues tratar, ¿no? Pero la profilaxis, prevención, etcétera, son herramientas fundamentales en lo que es salud pública. Y hablando más que nada sobre el PAI, ¿qué va a ser? Es un programa de prevención, vigilancia y control de las enfermedades prevenibles mediante ¿qué? Mediante las vacunas, ¿ok? Es una estrategia para unificar el uso y aplicación de las vacunas en todo el país, ¿no? Garantizando que además esta sea gratuita, que es algo importante en lo que es salud pública. Se busca que brindar temas de salud de una manera gratuita para todos los usuarios, permite el acceso a la misma en toda la red de prestadores de servicios de salud a nivel departamental. Esto quiere decir que en salud pública el PAI trata de englobar a todo lo que va a ser todas las provincias, departamentos, redes y demás, cosa que esto le va a permitir crear la profilaxis que nosotros hablábamos y bueno, pues cumplir los objetivos que poco a poco vamos a ir viendo conforme vayamos pasando las diapositivas, pero recordarles, ¿no? Y que son palabras claves en lo que es en este concepto que revisando tal vez preguntas pasadas de exámenes pasados, las palabras claves serían unificar, ¿no? El hecho de que sea gratuita y que exista un acceso a la misma, ¿no? En toda la red de prestadores de servicios de salud a nivel departamental. Bueno, lo que les decía, y esto es importantísimo en lo que nosotros vamos a llevar sobre lo que es el PAI. Reducir el riesgo de enfermar y más que nada la mortalidad de morir por enfermedades inmunodepresibles mediante la aplicación universal de las vacunas y una vigilancia epidemiológica oportuna y eficiente. Ahora, en lo que va a ser el objetivo hay dos cosas, que uno de los objetivos principales es el impacto que tiene que existir en cuanto a la vacunación y las decisiones operativas que se toman día a día. Eso es algo muy relevante en lo que es salud pública y más que nada cuando vamos a hablar de vacunas. Entonces, en el impacto de la vacunación, seguimiento al esquema de vacunación. Cada patología en la cual vamos a prevenir tiene un esquema de vacunación, el cual para poder saber esto bien tenemos que revisarlo y tenemos que tener en claro todo lo que son los esquemas de vacunación para las distintas prevenciones de patologías. Tasas de cobertura y deserción de los establecimientos de salud, ¿no? En las causas de no vacunación, por ejemplo, si existe una negativa de los padres, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las que no se vacunan, ¿no? Si los papás que no creen que hay no es bueno vacunarse, que no haya la disponibilidad de vacuna, ya sea investigar por tiempo, factores, caminos, geografía, etcétera. Actitudes de los trabajadores de salud. Esto quiere decir, ¿no?, por la hostilidad del personal de salud al no
creer en la vacunación, pero bueno, esto en realidad es muy poco probable y no se ha demostrado mucho. Y bueno, lo que les decía, el acceso, ¿no? El acceso para las personas que puedan tener esta vacuna, tanto las personas para llegar al puesto de vacunación como también los vacunadores para llegar a las personas, ¿no? Y que tiene que existir un otro objetivo, la vacunación segura, ¿no? Que sea una vacunación, todas las dosis en fecha, dosis que sean en la cantidad que se necesita, en la fecha que se necesita, ¿no? Y posterior, otro de los objetivos en cuanto a las decisiones operativas, esto es del día a día, personas a ser vacunadas esta semana, mes, y las vacunas e insumos necesarios. Es importante ver la lista de no vacunados, sistemas de avisos y recordatorios, lo que se genera en todas las provincias y demás para poder llegar a las personas y vacunarlas. Actividades extramuros, esto quiere decir lo que les decía, mediante ferias de salud, etcétera, ¿no? Que se realizan en las distintas provincias. Decisiones gerenciales, ¿no? Esto es más que nada por el tema de administrativo de cómo se va a manejar estas vacunas, que tienen que ser tratar de cumplir bien estos objetivos, ¿no? Disponibilidad de stock en todos los niveles, que existan las vacunas, porcentaje de refrigeradores en mal estado. Yo, en una de las preguntas pasadas de lo que es la residencia, había esto como opción para marcar en una de las respuestas correctas, las cuales en lo que es salud pública y más que nada el manejo de nuestro, lo que es el sistema de salud en Bolivia, el porcentaje de refrigeradores en mal estado es un tema bien importante, el cual nos brinda que nosotros, que no se pueda cumplir, ¿no? Entonces, no es un dato menor. Carga de trabajo por vacunador, ¿no? Que no cumpla, que a un vacunador se le pueda dar una gran población de personas a vacunar. Y decisiones de costos y financiamiento, ¿no? Todos esos temas que son decisiones operativas del día a día que tienen que irse cumpliendo, ¿ok? Sigamos. Ahora, ¿por qué es tan importante vacunarse, no? Esto es un tema de discusión entre lo que es todos los colegas, ¿no? Grandes especialistas, ¿no? Que existe la disyuntiva de que sí se debería vacunar, que las vacunas no sirven y demás. Pero, ¿por qué la importancia de la vacunación? Porque es un tema de profilaxis bastante importante, el cual nos va a prevenir el hecho de contraer enfermedades, ¿no? Y enfermedades las cuales, en su gran mayoría, presentan una gran mortalidad. Y que se ha demostrado que al vacunarse se han reducido estas tasas de mortalidad de las distintas enfermedades. ¿Y quiénes son beneficiarios del PAI, del Programa Ampliado de Inmunización? ¿Qué costo tienen estas vacunas? Como hablábamos en cuanto al costo, estas vacunas son gratuitas, ¿no? El tema es poder cumplir los esquemas de vacunación, que también son importantes. ¿Y quiénes son los beneficiarios del PAI? Mujeres gestantes, niños recién nacidos, personas mayores de 60 años y personas que estén en lugares, ¿no? Que sean factores de riesgo los cuales les pueda provocar estas enfermedades. Ahora, bastante importante, ¿no? Lo que y aquí he sacado un esquema de vacunación, que es lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta al momento de estudiar toda esta parte del PAI, del Programa Ampliado de Vacunación, el cual no se los voy a decir uno por uno porque realmente yo creo que es un tema de poder, por decirlo así, memorizar el esquema de vacunación. Pero, ¿contra qué enfermedades me puedo vacunar? Primero que nada, formas graves de la tuberculosis, difteria, tétanos, tosferina, o como se llama también, lo que es el coqueluche, hepatitis B, poliomielitis, neumonías, meningitis, diarreas severas por rotavirus, influencia, sarampión, rubiola y parotiditis, fiebre amarilla y cáncer cervicuterino, que últimamente se ha dado mucha importancia a este tema del cáncer de cervicuterino, el cual les sugiero repasar. Es muy probable, como en otros exámenes pasados, que existan preguntas al respecto. Y en cuanto al esquema nacional de vacunación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre?
vacuna, el nombre que se le da a esta vacuna, la enfermedad que la previene, la vía de administración sumamente importante, edad de aplicación y bueno, las dosis y cantidades que nosotros debemos tomar en cuenta para cada una de estas. Ahora, vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas. ¿Por qué hablamos sobre la vigilancia epidemiológica? Esto está muy relacionado a lo que es el PAI, porque la vigilancia epidemiológica, este término de vigilancia va a ir de la mano y es muy importante. ¿Por qué? ¿Y por qué, por qué lo manifiesto? ¿No? Porque la OMS, de la misma manera, hace que sea de vital importancia para el tema del PAI. Entonces la OMS nos dice que es el conjunto de actividades que permiten reunir la información indispensable para conocer en todo momento la conducta o historia natural de la enfermedad o los problemas o eventos de salud, detectar o prever cualquier cambio que pueda ocurrir con el fin de recomendar oportunamente las medidas indicadas que lleven a la prevención y el control de la enfermedad, ¿no? Entonces la vigilancia va a ser muy importante y también va a ser un conjunto de procedimientos que permiten recopilar, procesar, analizar e interpretar información para la salud, ¿no? Y es información para la acción. ¿A qué nos referimos que es información para la acción? Que esta información nos va a poder determinar y nos va a poder decir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y es por eso tan importante lo que es la vigilancia. Ahora, ¿cuáles son los usos de la vigilancia epidemiológica? Nos va a permitir estimar, medir o calcular la magnitud del problema, lo que les decía, ¿no? Hace un momento, de salud con el análisis descriptivo de las variables básicas de lugar, tiempo y persona. ¿Y cuáles van a ser las variables básicas a estudiar de lo que va a ser la vigilancia epidemiológica? Y esto realmente es un tema muy importante en cuanto al tema, al estudiar el tema del PAI, que son posibles preguntas en el examen. El número de casos, ¿no? El número de casos que se producen en lo que es la vigilancia epidemiológica, el grupo de edad más afectado, el lugar donde está ocurriendo los casos, ¿no? Donde se han reportado los casos, puede ser de distintos tipos de patologías que están en el esquema de vacunación, y en qué momento están ocurriendo los casos, ¿no? Entonces estas cuatro variables básicas que se estudian son muy importantes, ¿no? Y tomarlas en cuenta en el momento de poder repasar y realizar todos los estudios. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que vigila el PAI? Hay que tomar en cuenta que se podría decir que se ha controlado estas enfermedades, pero que en lo que va a ser la vigilancia y lo que hablamos sobre vigilancia es muy importante estas enfermedades como tal, ¿no? El sarampión y la rubiola, ¿no? que es en todo caso en el que se sospeche que el sarampión o rubiola, la persona enferma puede tener cualquier edad y presentar fiebre y erupción maculopapular no vesicular, ¿no? Importantísimo esto, que es maculopapular no vesicular, que nos crea conflicto para poder identificar bien lo que es la rubiola. El ESRS, todo niño menor de 1 año con indicios de sordera, cardiopatías y cataratas, ¿no? Que bueno, esto ya no se ha identificado y demás. La poliomielitis, que es una patología, bueno, que se ha podido determinar y ha sido una enfermedad muy importante en su tiempo. Pero ¿cómo vamos a poder identificar? ¿Cómo vamos a poder vigilar? Persona menor de 15 años que presente parálisis flácida, reducción del tono y fuerza muscular que se instala en menos de 4 días, ¿no? Por cualquier razón, exceptuando traumatismos graves, ¿no? Tenemos que ver también cuál es el mecanismo del cual, cómo se ha presentado esta afección. Traumatismos graves o personas que cualquier edad en la que se sospeche poliomielitis. Fiebre amarilla, ¿no? Que también esto se podría decir que está controlado, ya no se ha presentado, pero hay que seguir vigilando, ¿no? Y se los voy repitiendo porque son palabras y temas claves para poder entender y poder tener éxito en el examen, ¿no? Fiebre amarilla, cuadro febril agudo durante 7 días, residente que estuvo en un área de riesgo para fiebre amarilla en los últimos 15 días, sin antecedentes de vacuna, obviamente. Cabe recalcar que la anamnesis va a ser algo importante para poder determinar, ¿no? los factores de riesgo los cuales pueda tener un paciente.
La difteria, toda persona que presente faringitis, laringitis o amigdalitis, además de una pseudomembrana adherente y grisácea en las amígdalas, faringio, nariz. Coquelucho, la tosferina, historia de tos severa, persistente por 2 semanas o más, paroxística y seguida de vómitos. En niños menores, tos prolongada seguida de apnea, cianosis. En niños mayores, tos paroxística seguida de vómitos y náuseas, paciente con nexo epidemiológico. Y bueno, el tétanos neonatal, ¿no? Pues, que presenta un recién nacido de entre 3 a 28 días, que después de haber succionado, llorado normalmente, tenga la imposibilidad progresiva de alimentarse normalmente estos niños presentan lo que es el llanto constante. Entonces, estas son las enfermedades las cuales vigila el PAI, ¿no? Y que son muy importantes determinar y que en las preguntas o en el examen podamos encontrarnos con preguntas de que si son o no son, puedan lanzarnos patologías las cuales puedan ser o no ser vigiladas por el PAI. Y como les decía, y no menos importante, los factores de riesgo en cuanto a lo que es el cáncer de cuello uterino, que bueno, les muestro lo que es este cuadro, que en Bolivia cada día mueren 5 mujeres debido a este tipo de cáncer, que es un dato no menos importante, de que mueren 5 mujeres debido a este tipo de cáncer. Recordemos, ¿no?, que cómo se presenta el cáncer de cuello uterino, su inicio es temprano, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Inicio temprano en lo que va a ser las relaciones sexuales, promiscuidad, múltiples compañeros sexuales, promiscuidad de la misma pareja, infección por el virus del papiloma humano, que es lo que quiere prevenir con el PAI, y enfermedades transmitidas sexualmente por el uso inadecuado de lo que son los anticonceptivos. Entonces, hay que recalcar que para este tema que nos habla sobre el PAI, es un tema en el cual la clave para poder tener éxito con este tema es poder saber el esquema de vacunación y saber qué es lo que se vigila, qué es lo que quiere el PAI, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder adquirir esto? Y bueno, como hablábamos también, el hecho de poder cumplir los objetivos de lo que es el PAI, ¿no? El Plan Ampliado de Inmunización.